Te invito una vez más a continuar con este estudio de la transmisión bíblica. Continuando con la eliminación de los textos bíblicos, menciono Colosenses 1:14, en cual la versión 60 dice en quien tenemos redención por su sangre. En cambio la versión BTX y la Testigo de Jehová omite esa frase por su sangre, dando a entender que Jesucristo no murió por la humanidad, no derramó su sangre por toda la cristiandad y por todo el mundo. Colosenses 1:20, que también hace alusión a lo anterior, dice haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la versión BTX y el Testigo de Jehová intentan decir otras cosas, al igual que lo anterior, intentan derribar este por su sangre. Ahora, Juan 6:47 dice la versión Reina Valera 60, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay una condición, creer en Jesucristo. Pero la versión BTX y la versión Testigo de Jehová omiten ese cree en mí y simplemente ponen cree, lo que da paso a entender que usted puede creer en cualquier cosa y va a tener vida eterna. La cristiandad, la Biblia es un poco tácita en este ápice, en este acápite. Dice, el que cree en mí, hablando de Jesucristo, el que cree en mí, este es el que tiene vida eterna y no en otra cosa que lo que habla el cristianismo. Cambios que apoyan la doctrina católica. Mateo 1:25, en la versión Reina Valera 60, dice que hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En cambio la BTX y la Testigo de Jehová omiten ese primogénito, solamente ponen hijo. Si ellos omiten primogénito, está diciendo que Dios no tuvo a Cristo en la tierra y que Jesucristo solamente es uno más nacido en este mundo. Pero aquí el pasaje es claro. Mateo dice a su hijo primogénito, a su primer hijo. Cuando lo comparamos con Juan 1:18, que también dice al unigénito hijo. Aquí hay dos cosas. Primero, cuando dice primogénito, que es el primer hijo. Y cuando dice el unigénito, Dios está diciendo que es su único hijo, el único hijo divino que Dios bajó a la tierra. Romanos capítulo 8, versículo 1, y comparado también con Gálatas 5:16, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y con mayúscula. Las versiones dichas omiten los que no andan conforme a la carne, dando a entender que tú puedes vivir como quieras. Vive la vida como tú quieras y andarás como un hombre más, como un hombre de Dios. Lo cual eso es contrario a la vida cristiana que enseña que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Marcos 9:44 y 46, hablando de esta misma condenación que está hablando Mateo y Romanos, dice que donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Las versiones mencionadas omiten este nunca. De hecho, es más, omiten todo el pasaje bíblico, dando a entender en cierta manera que para nadie hay condenación eterna. Hay algunos cambios que minan la fiabilidad de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Marcos 15:28. Esta importante afirmación espiritual sobre el cumplimiento de una profecía mesiánica, la Biblia textual omite. Y Mateo 27:35, la BTX también la omite, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Referencia importante al Salmo 22:18, que precisamente en el Evangelio de Mateo armoniza con otros muchos cumplimientos de pasajes del Antiguo Testamento mencionados. De la misma manera, falta
en Marcos 13:14 la referencia al profeta Daniel. Por tanto, BTX, la Biblia textual, omite al profeta. Estos cambios que podemos mencionar están en Mateo 27:35, Salmo 22:18 y Marcos 15:28. Aquí podemos ver en la versión Reina Valera 60, la versión católica Torres Amat, la Biblia BTX y la Biblia Testigos de Jehová. Se ve algo muy similar en la Reina Valera y la Torres Amat, pero la BTX y Testigos de Jehová, que son casi idénticas a las Biblias modernas, omiten para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Con esto se cumplió la profecía que dice, por tanto BTX y Testigos de Jehová son hermanas de sangre. Marcos 15:28 dice la Reina Valera 60, y se cumplió la escritura. La versión NBI 84, la BTX 3 y la Testigos de Jehová omiten este pasaje tan importante que hace alusión a las profecías del pasado al día de hoy. Lucas 4:4, que también hace alusión a la eliminación de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, donde siempre hemos estado acostumbrados a decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En cambio, las versiones mencionadas omiten sino de toda palabra de Dios. Solamente pueden vivir como seres humanos, como un pensador humanista, y no hay problema. Marcos 13:14, Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Mateo 24:15 habla de algo apocalíptico de los últimos tiempos, en cierta manera, donde la versión 60 dice el profeta Daniel, haciendo alusión a las profecías de Daniel. Pero las versiones NBI, BTX y Testigos de Jehová omiten el profeta Daniel. Quiere decir que ellos están de plano eliminando todas las profecías, tanto de los tiempos como también las profecías acerca de Jesucristo. Otros cambios perjudiciales. Lucas 23:34 dice la Reina Valera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La BTX omite ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la versión Testigo de Jehová lo pone entre corchetes, como queriendo decir es dudoso, o si usted quiere creerlo, créalo, si no, omítalo. Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hoy día está en el cielo como Dios mismo. Pero la versión BTX y la Testigo de Jehová omiten que está en el cielo, dando a entender forzadamente que Cristo sí estuvo en la tierra como ser humano común y silvestre, Él murió, pero Él no ascendió al cielo. 2 Corintios 4:6 dice la versión 60, porque Dios que mandó, y después remata Dios en la faz de Jesucristo. Pero las otras versiones solamente ponen Mesías, pero se les olvidó poner a Jesús. ¿Por qué razón? Como dijimos en la primera parte de este tema, nunca puede estar Dios en conjunto con Jesús Cristo. Siempre deben sacar a uno, o sacan a Dios o sacan a Jesús. Acá pusieron a Dios como Mesías, a Dios como Mesías como Cristo, pero a Jesús lo dejan de lado. Esa es la manera en que ellos intentan derribar a Jesús, degradarlo de Dios mismo, porque Dios es en el cielo y en la tierra. Gálatas capítulo 4 versículo 7, dice la versión 60, también heredero de Dios por medio de Cristo, el puente es Cristo. Pero las otras versiones dicen medio de Dios. Cristo aquí no existe. Mantienen su postura de degradar a Jesucristo. Gálatas capítulo 6 versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero las versiones omiten en Cristo Jesús. Ya lo hemos dicho antes. Ellos intentan eliminar a Jesús como Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 17.
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, decía el apóstol Pablo. Pero las otras versiones omiten ese Señor. Quieren decir que Jesús simplemente era el Jesús, el ser humano, pero no era el divino Señor. Colosenses 1:2, donde siempre también estamos acostumbrados a la bendición apostólica, pastoral. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero estas versiones solamente ponen gracia y paz de Dios nuestro Padre, pero se olvidan, obviamente, sabiendo que están eliminando al Señor Jesucristo. Colosenses 1:28, 1:16 y 1:17 dice que la vida cristiana trabaja en pos de, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero las versiones mencionadas, BTX, la textual, Testigo de Jehová, ellos omiten una vez más el nombre de Jesús, dando a entender que simplemente era un hombre en la tierra y no era el Señor. Hay otros cambios también en la versión internacional. Mateo 5:44 dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Pero la versión NBI, BTX y Testigo de Jehová omiten ese bendecir a los que os maldicen, porque somos todos iguales, no hay maldad y nadie puede a su otra persona aborrecerla. Obviamente el mensaje de amor de Cristo es eso, pero la palabra es clara de que debemos bendecir a quienes hablan en contra de nosotros. Mateo 6:13, hablando del Padre Nuestro, dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero, como ya hemos mencionado, NBI, la textual y Testigo de Jehová omiten toda esta frase que el reino le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Mateo 9:13, la versión 60 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. En cambio, las versiones omiten esta palabra arrepentimiento, porque nadie tiene que arrepentirse de nada, solamente vivir. Jesús es simplemente un ser mortal que nació y murió y tal vez que tuvo hijos. Ellos intentan decir que no hay que arrepentirse, no hay que creer en Cristo como Señor y como Salvador personal. Marcos 7:16 dice la versión 60: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Haciendo alusión a un sentido espiritual, a un sentido de una conexión con Dios. Pero las versiones lo omiten y lo omiten. Marcos 11:26 dice: tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo omiten y lo omiten. Lucas 2:33 y 43, aquí hay algo ya aberrante. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Pero las versiones ponen el padre y la madre, dando a entender que Jesús solamente fue un ser humano que nació y que José es su papá biológico, su papá ser humano. Entonces estas versiones ya intentan derribar que José y su madre, que José no era el papá biológico de Jesús, sino que era Dios mismo. Pero estas versiones le ponen padre, como queriendo decir el hijo o el papá biológico. Y uno de los pasajes también interesantes que hace la NBI y las otras, Romanos 16:24, esa bendición pastoral que también hablamos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y ellos la han omitido para derribar testigos, porque de 3 testigos, al quedar 2, las siguientes versiones que hagan, la 29 o la 30, este pasaje posiblemente ya no aparezca porque es dudoso. Hay un cura jesuita católico chileno que hizo una versión muy interesante, Guillermo Yunesman, pero incluso él, siguiendo la misma línea de la textual, de lo científico, omite muchos pasajes bíblicos
que aquí les quiero mostrar en esta diapositiva. Por ejemplo, Mateo 9:13, llamando al arrepentimiento, él omite. Marcos 10:21 dice, ven, sígueme, tomando tu cruz, la omite. El que cree en mí también la omite. Aunque parezca interesante este presbítero jesuita católico chileno, pero a la vez está intentando denostar, degradar a nuestro Señor Jesucristo. Hay cambios interesantes que usa la textual, los científicos, esta crítica textual. Por una parte dicen una cosa, pero hacen lo contrario. El Códice Vaticano le falta desde el Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 46-28. Los Salmos del 106 hasta el 138. Timoteo 1-2, Tito, Filemón y Apocalipsis. Al Códice Sinaítico le falta desde Números 5:27 hasta el 7:20. Desde Crónicas 9:27 hasta el 19:27. Le falta Éxodo, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós y Miqueas. Ellos quieren mostrar que estos pasajes que los incorporan en sus propias Biblias, pero alegan que otros pasajes tan relevantes como no están, no los colocan. Si estos pasajes no fueran relevantes, ellos no los pondrían. Y hablando de Jesús, que es lo más central en el cristianismo, ellos lo sacan, lo omiten y ponen solamente lo que les conviene. La textual, el gran aporte que hizo el año 1989 fue que clasificó, comparó, identificó, preservó y descubrió los manuscritos. Debido a ello, podemos decir que hay esta cierta cantidad de manuscritos vigentes. Por tanto, aquí es una clara muestra de que ellos al menos hicieron algo positivo para reunir los pasajes bíblicos. Pero es solamente una cara de lo que hemos hablado. Y aquí también más datos informativos. Al Códice Vaticano le faltan 748 frases, oraciones, solo en los Evangelios, y omite 2.877 palabras. Añade 536 y sustituye 935. El Códice Sinaítico omite 3.455 palabras. Añade 839 y sustituye 1.114. Comparando solo los evangelios, el Códice Sinaítico y Vaticano tienen en Mateo 656 diferencias, en Marcos 567 diferencias, en Lucas 791 diferencias y en Juan tienen 1022, con un total de 3036 diferencias. Las notas críticas al pie, en vez de agregar el pasaje genuino, confunden al lector, si quiere o no aceptarla como inspirada de Dios. La Biblia de las Américas solo en los Evangelios tiene 96 notas críticas. Dios habla hoy tiene 58. Reina Valera 95 tiene 55 y la Valera actualizada tiene 361. Para finalizar, quiero mencionar 4 cosas en términos. El texto mayoritario se denomina al 90% de todos los manuscritos conocidos de la transmisión textual griego-bizantina. Tuvo su origen en Asia Menor y está caracterizada por una gran uniformidad, fiabilidad de transmisión. El Textus Receptus pertenece a este texto. La transmisión alejandrina, línea de transmisión que consiste en muy pocos manuscritos. Tiene su origen en la ciudad egipcia de Alejandría y se caracteriza por un trato arbitrario del texto, por omisiones y cambios heréticos del texto bíblico. Textus Receptus y ecumenismo y religión mundial interreligiosa, palabra que también quise colocar en este texto.
Espero hayan disfrutado este estudio de 3 capítulos en los cuales expongo la transmisión bíblica. Un abrazo para todos y sigue viendo también mi canal, Doctor Manuel.